resuelve. Vamos a hablar con el doctor Diego Fraga, que es abogado especialista en Derecho Tributario. Doctor, buen día. Mi nombre es Daniel Moyo. Este programa se llama Vengan, Vengan, es AM 1030 Radio del Plata. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día para todos. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Acá un poco sorprendido y exaltado como todos con las noticias, que bueno, tienen por lo menos un color fuerte, parece que un impacto bastante alto, pero después en la práctica, yo primero que nada, llevar tranquilidad a todos de que los impuestos siguen existiendo, tranquilidad o inquietud, no sé, pero... Claro. Y después, hay más de uno que debe un montón de guita y festejaba que no tiene que pagar. Claro. Hay uno que me preguntó en Twitter, ¿se desactivan los juicios de la FIP? Le digo, no, hermano, no. Claro. Te van a seguir reclamando todo lo que es el proceso de recaudación, sigue como antes. De hecho, a ver, lo que ha sucedido es un cambio que es organizacional, es decir, se vuelve una estructura parecida a la que existía antes del año 1997, que fue cuando se creó la FIP, pero existían los organismos que la componían, que eran DGI, la Dirección de la Seguridad Social y la Aduana, la Administración Nacional de Aduanas. Ahora lo que se hace es, por un lado va a quedar la DGI, la Dirección General Impositiva, que se encarga de la recaudación de los impuestos, que creo que se le anexa a la parte de seguridad social, y después por otro lado está la aduana, que igualmente siempre corrieron por vías bastante paralelas, más allá de que estén en cabeza de una sola persona cuando regía la FIP, pero siempre fueron como bastante autónomas, ¿no? De hecho la aduana es bastante autónoma desde la época de la colonia, ¿no? Que tiene sus propias reglas y bueno, pero es decir, no hay un cambio, digamos, que repercuta en los contribuyentes, sino que el cambio es organizacional, y digamos, se va a tratar de eficientizar el organismo recaudador. Ahí se habla de algunos despidos de ñoquis que ingresaron en los últimos tiempos, después también algunos privilegios que se van a tocar, que siempre es muy difícil cuando se trata de la FIP porque... A ver, doctor, quizás usted no se dio cuenta de la oración que acaba de indicar. De algunos despidos de ñoquis que ingresaron hace un tiempo. Si son ñoquis, listo, está bien despedido entonces. Sí, obvio. Bueno, esperemos que sea así, no que sean todos ñoquis, porque por lo menos de la información que manejo y que me llegaba durante el último gobierno, que se nombraba gente sin antecedentes dentro del organismo. El último gobierno, el de Alberto, dice usted. De Alberto Fernández. Alberto Fernández, estaba Carlos Castañeto al frente de la FIP y bueno... a mí me dicen que lo de que Castañeto fue descomunal, que el hombre que había hecho una pintada adentro. Exactamente. A mí me llegaban por alumnos de la facultad que eran... yo doy clases en algunos posgrados y se me acercaba gente de la FIP que cuando se hablaba del tema, ¿no? Los tipos indignadísimos porque estaban nombrando gente sin concursos, sin antecedentes, que nombraban paseadores de perros, maquilladores, psicólogos, sociólogos. ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto? ¿Paseadores de perro? Sí. Es decir, que le paseaba el perro a Castañeto o algún político lo nombraban en la FIP. Sí, bueno, a mí me han contado esta anécdota al sobrino de Castañeto, que lo habían nombrado, que supuestamente era intérprete, y no, me contaron una anécdota que no la puedo reproducir al aire. Para saber, doctor, para saber, porque en definitiva, qué es lo que va a pasar, lo vamos a ir viendo los demás días. Ese paseador de perro o ese intérprete o esa maquilladora, entraba a trabajar en un lugar que iba a cobrar ¿cuánto? ¿Qué se supone? Bueno, los números siempre fueron muy altos, yo no tengo el número exacto. Más o menos. Salió a hablar el representante del gremio de la AFIP y decía que el promedio de sueldo bruto en AFIP es de 5 millones, es decir, un promedio. Es decir, un hombre que... Desde el barrendero hasta el administrador federal, en promedio cobran 5 millones brutos.
Es decir, un Ojo, hombre esto es que algo hasta hace 3 años, no sé, paseaba perro, lo conoce a Castañeto. Digo esto porque es lo más reciente. Castañeto lo llevaba a la FIP y ese hombre cobraba 5 millones de pesos aproximadamente. bueno, no sé si exactamente 5 millones, pero 4, 3. cobraban muy buenos sueldos. Digo no, porque un docente cobra 800.000 pesos y y un doctor cobra en un hospital 700.000 pesos, digo, ¿no? Sí, claro está. Bueno, la FIP siempre fue un organismo con sueldos altísimos en comparación con el resto de la administración pública. Está bien, pero si es un profesional preparado, está muy bien que cobre plata. Yo quiero que todos los Claro, profesionales... bueno, sí, eso también es importante, Si ¿no? es un profesional Porque uno que se dice, peló el culo no es laburando y fácil. estudiando e hizo Sí, carrera, a mí me parece brillante, ¿eh? Ahora, una persona claro, que porque sí, yo pintó lo 2 aplaudo. paredes, que puso Viva Alberto y después lo llevamos, no, eso no, ¿eh? Sí, no. El problema ocurre cuando en este tipo de procesos de reorganización empiezan a caer justos por pecadores, ¿no? Claro. A ver, yo creo igual es fácil discriminar cuáles fueron los nombramientos de los últimos años, pero y esto es algo real, porque a mí me lo venían, no es que me lo venían a decir gente que fue nombrada durante la época de Macri, gente de todas las capas geológicas de la FIP, había así por haber, gente que había estado con el kirchnerismo, con el macrismo, con el masismo, y no podían creer en la calidad o el tipo de calidad de gente que nombraban, digamos que no están para nada capacitados para trabajar en un organismo recaudador, es decir, eran ñoquis. Por eso, bueno, se activó una motosierra, la DIP motosierra, y esperemos que sea efectiva y que vaya sobre los que realmente no merecen estar ahí. Ahora, Diego Martín Canay, ¿cómo te va? ¿Qué hay de cierto y cómo es el sistema de esto que se suprimiría, que son las comisiones por recaudación? Llegaban, porque según lo que dijo el gobierno, llegaban hasta 30 y pico de millones de pesos. Bueno, para poner un poco de claridad, el sistema de la cuenta de jerarquización es un método de incentivo que existe en la FIP, existe en otros organismos de recaudación y que consiste en que una parte de la recaudación nacional va directamente al sueldo de los empleados de la FIP. Esto existe casi toda la vida, pero en épocas de alta inflación se ve notoriamente acentuado. ¿Por qué? Porque como hay inflación, los impuestos aumentan y es como que tuvieran una actualización automática de una buena parte del sueldo. Y ahí que los sueldos se van a la estratosfera. Por ejemplo, cuando fue la devaluación de la época de Duhalde, los sueldos de la FIP se quintuplicaron. Es decir, esto es algo que viene desde hace mucho tiempo. Lo que va a hacer el actual gobierno en realidad no es que va a suprimir la cuenta de jerarquización, es algo que está en un decreto de necesidad de urgencia de la época de la Rúa. Lo que va a hacer es suprimirla para los cargos jerárquicos, es decir, estos cargos que salieron en los diarios, que son la administradora federal y los subdirectores generales, que tenían sueldos en la administradora creo que de 31 millones y los subdirectores de 15 millones, algo totalmente desproporcionado en comparación con el resto de los funcionarios públicos. Ahora, yo tampoco estoy de acuerdo con que cobre 4 millones, porque si son cargos que tienen realmente un alto nivel de exposición, de responsabilidad también, ¿no? Claro. Es lógico que cobren un buen sueldo. Lo que pasa es que, bueno... Si lo otro es lo feo. Tenemos un organismo de 24.000 tipos, ¿no? Donde la mayoría de los impuestos prácticamente se recaudan solos, ¿no? Porque hay un sistema... a ver, la recaudación, ¿cómo está compuesta? Tenemos un 99% y pico de la recaudación que es por generalmente pago voluntario, es decir, hay por ahí un 80, entre un 80 y un 90 es aportado por un conjunto de empresas que siempre pagan. Hay otro porcentaje que también tiene que ver, los bancos intervienen mucho en la recaudación, es decir, si la FIP es un organismo que es estrictamente necesario, nadie discute eso porque si no no se recaudarían los impuestos, pero hoy en día en la era de la informática, de la digitalización, hay un montón de cosas que se pueden hacer de manera automática y vos no necesitas 24.000 tipos con sueldos estratosféricos para ir a recaudar. Doctor, buen día, Sergio Del Caro. Simplemente entonces para cerrar y sintetizar, la transformación de la FIP es para
reducir el personal y los sueldos millonarios. No hay otra reforma. No, bueno, ahora esperamos que sea... Yo creo que va en línea con las reformas que se están haciendo en el resto de la administración pública, ¿no? De tratar de tirar abajo privilegios, contrataciones, digamos, que no fueron por los carriles correctos, eficientizar organismos, es decir, y en los otros gobiernos anteriores, cuando se trató de hacer eso, en la AFIP siempre hubo una gran resistencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora apareció la super motosierra y aparentemente están avanzando. Así que recordemos a nivel anecdótico, ¿no? En la época de Macri, cuando quisieron tocar la cuenta de jerarquización, al entonces administrador federal, que era Leandro Puccioli, le prendieron fuego a la puerta del despacho. Bien. Doctor Diego Fraga, muchísimas gracias por esta charla con nosotros. Muy amable. Un placer.